Muy buenas tardes a todos, a todas. ¿Me escuchan? Sí, yo puedo escuchar. Okay, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Mata Zúñiga, quien será el día de hoy nuestro conferencista, en el marco de este segundo Seminario Nacional de Investigación sobre la formación para y en el trabajo. Doctor, darle la bienvenida a este Centro de Investigación y Desarrollo de la Formación para el Trabajo. Comentarle que están aquí reunidos personal directivo, docente de 13 estados del país, todos ellos pertenecientes a algún plantel CECATI, que son los Centros de Capacitación Industrial para el Trabajo, y también me parece que hay una persona de ICAD, que son los institutos descentralizados. Y bueno, pues sin más, darle la bienvenida. Voy a presentar al doctor Luis Antonio Mata Zúñiga, voy a leer su semblanza. Él es académico de tiempo completo en el INIDE de la Universidad Iberoamericana y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Estudios Políticos y Sociales con orientación en Sociología y licenciado en Ciencias de la Comunicación con orientación en Comunicación Política por la misma Casa de Estudios. Realizó 2 estancias postdoctorales en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, estudiando jóvenes universitarios, aspiraciones y desigualdades educativas. Desde 2019 es coordinador del Grupo de Trabajo Internacional, Transiciones a la Vida Adulta, Familia, Escuela y Trabajo, adscrito al Seminario de Investigación en Juventud de la UNAM. Ha sido docente en la UNAM en el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, en la maestría en Docencia en Educación Media Superior y ha participado como profesor y tutor en la maestría en Política y Gestión del Desarrollo Social de la Flaxo, México, en el área de Sociología de las Universidades de la UAM, Azcapotzalco, y en la licenciatura y posgrado de la Universidad Iberoamericana. Sus líneas de investigación son educación, trabajo y pobreza, jóvenes estudiantes y bachillerato, aspiraciones educativo-laborales de estudiantes universitarios. Muchísimas gracias, doctor, por estar el día de hoy con nosotros. Les cedo los micrófonos. De este lado ahí está el auditorio, lo están viendo. Muchas gracias. No, al contrario, para mí es un gusto estar con ustedes. Yo quiero en primer lugar agradecer al Centro de Investigación y Desarrollo de la Formación para el Trabajo y a la Dirección General del Centro de Formación para el Trabajo, así como también a la maestra Alejandra Islas, que amablemente me invitó para efecto de esta conferencia. A continuación, la presentación que tengo preparada para ustedes tiene la intención de destacar un taller que se realizó en 2023 que ha tenido ya una réplica en México y que estamos pensando también replicarlo en Inglaterra y en futuro en el seguimiento al trabajo. La investigación se denomina Asamblea Docente y la construcción de la pertenencia en la educación media superior en México. Voy a dar paso ahora a una presentación, si me permiten compartir. Y mi idea general estaba también al cierre de la presentación tratar de pensar cómo se puede relacionar la investigación que hemos realizado en bachilleratos técnicos con la DGCFT a través de, por ejemplo, siendo responsable para y en el trabajo que se imparte en los centros de capacitación para el trabajo, en el CECATI o bien en el ICAT, puede ser vinculante para el desarrollo de diferentes propósitos, ya sea actualización curricular, capacitación docente y la implementación de la formación dual. Y más, voy a compartir su presentación. Bien, bueno, les decía, la investigación entonces tiene por efecto el desarrollo de una asamblea docente para la construcción de la pertenencia en educación media. Para este propósito,
Esta investigación tiene como antecedentes el desarrollo de un grupo de investigación que trabajó o trabaja actualmente en la Universidad de Southampton, en Inglaterra, en donde esta investigación fue desarrollada fundamentalmente, inicialmente por los investigadores Gonzalo Sarabí de CIESAS, la doctora Cristina Bayón del Instituto de Investigaciones Sociales y por la doctora María Cristina Saola de la Universidad de Southampton. Ha ya habido varias publicaciones asociadas a la temática sobre la pertenencia escolar y las dimensiones de las desventajas de ser estudiantes de educación media superior, particularmente jóvenes, en la Ciudad de México, a propósito de cuál es su experiencia y sus narrativas y cómo se relacionan de cara al trabajo, específicamente hablando en la formación técnica en media superior. Esta investigación fue patrocinada en 2023 por el Knowledge Exchange Fund, Higher Education Innovation Funding, de la UK Research and Innovation. A partir de estos fondos es que se pudo realizar, junto con también el Seminario de Investigación en Juventud de la UNAM, el desarrollo de un taller de asamblea docente que se llevó a cabo en México. La asamblea docente, o el origen de la idea de la asamblea docente, tiene para efectos prácticos, en el marco de las ciencias de la educación, tratar a los docentes como un jurado y que este jurado tenga la capacidad de deliberar a propósito de las relaciones con el entorno, el bienestar docente asociado a su día a día y a su trabajo constante para efectos prácticos de la realización de políticas institucionales, específicamente políticas educativas, pero también acciones concretas en el aula que pueden beneficiarse tanto estudiantes como docentes para llevar a efecto este propósito. Bien. ¿Cuáles entonces son los principales objetivos de la asamblea docente? En principio, darle voz y oportunidades de reflexión a los docentes. En concreto, en este espacio que ya se realizó, fue en bachilleratos técnicos en 2023, pero tuvimos también una réplica de esta metodología en bachilleratos generales y nos gustaría en algún punto poder realizar esto también en instituciones de formación para el trabajo, sobre las realidades profesionales que viven los docentes, cuáles son sus prácticas, cuáles son los principales retos que enfrentan en su actividad docente, además de que pueda contrastarse la propia experiencia de los docentes con las opiniones informadas de los académicos que sean invitados a estos talleres. En este caso les voy a contar la experiencia de lo que se realizó, y luego de contrastar la información empírica disponible en la investigación que se ha realizado de diferentes frentes, de la mano de juicio, cuestionamiento, interacción con un grupo de docentes, que esto permita la consecución de acuerdos para que se puedan construir formas de asamblea deliberativa que construyan consensos en el marco de acciones que vayan directamente a la transformación de la relación jóvenes, estudiantes, escuela y docentes. El producto que conseguimos como resultado de este esfuerzo fue la creación de un póster digital que se compartió con docentes y autoridades, además de otros colegas investigadores educativos en diferentes centros interesados en el estudio del bachillerato y en concreto de la educación media superior. En esta ocasión, del 19 al 21 de abril de 2023, llevamos a efecto el taller de pertenencia escolar, educativa, con 57 docentes de bachilleratos tecnológicos en la Ciudad de México, también del Estado de Hidalgo, del Estado de México y de Morelos. Todos se llevaron a cabo presencialmente en la Torre de Ingeniería de la UNAM. Aquí estamos presentes y podemos participar en el desarrollo de este taller. Se estructuró en 3 días. La estructura del taller de la asamblea docente tuvo por efecto la generación en el día 1 de presentar la evidencia docente en el marco de cuáles son sus retos contextuales y laborales. Esto supuso el desarrollo y generación de un conjunto de actividades sobre las cuales a continuación precisaré, en las que los docentes daban cuenta de cuáles eran los contextos, las situaciones y su práctica en su día a día. En el día 2, un conjunto de académicos presentamos nuestras propias investigaciones, así como el conjunto de evidencia empírica recabada
para contrastar lo dicho por los docentes en el primer día con datos a nivel nacional y en concreto de la zona metropolitana del Valle de México, en donde participamos la doctora Cristina Zaola, la doctora Ana Razo del CIDE y su servidor, en donde dialogamos y pudimos generar consensos sobre algunos aspectos que en la práctica profesional de los docentes y en el desarrollo de la investigación de los propios investigadores que formamos parte de este taller presentamos y discutimos a lo largo de este día. Los días de la asamblea duraron de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, en cada uno de los casos. Para el tercer día tuvimos una dimensión puntualmente ya deliberativa, en donde a partir de lo discutido, recabado en el taller en los días previos, se generaron decisiones finales a propósito de acciones concretas que tenían por fin llevar a buscar a responder la pregunta cómo mejorar la pertenencia educativa en nuestras instituciones. Al respecto, cabe aclarar y destacar un particular que voy a profundizar al respecto, pero que me parece relevante destacar desde ahora. El concepto de pertenencia educativa es polisémico, significa muchísimas cosas para los docentes, para los académicos, para las autoridades, para los estudiantes. En algunos aspectos en concreto y de manera muy singular, los docentes en el día 1 consideraron que era relevante ponerse la camiseta como un elemento práctico asociativo a la pertenencia educativa, en donde esto suponía, a pesar de los contextos institucionales, a pesar de los problemas derivados de las limitaciones para llevar a efecto un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado, pertenecer a la institución, formar parte, contribuir socialmente con la labor a partir de una vocación docente, era el elemento unificador asociado a la pertenencia educativa. No obstante, esto tiene muchas dimensiones y muchos matices, sobre los cuales nos profundizaré más adelante, pues se profundizó en los días del taller. Pero el propósito de esta investigación en el marco de la ejecución de un taller era generar una metodología innovadora que pudiera incidir directamente sobre la práctica docente y sobre los centros de formación en los cuales provenían los docentes, y tener un rastreo y seguimiento desde el cual poder saber si en verdad se logró incidir a partir de este taller. Al respecto, los temas abordados en los diferentes días fueron, en el día 1, que yo les comentaba que los docentes estuvieron dialogando y discutiendo por grupos en mesas de trabajo con facilitadores que servíamos para canalizar las respuestas asociadas a las preguntas. Por ejemplo, en el día 1, ¿cuáles son las condiciones de nuestros contextos laborales? ¿Cuáles son los retos a los que me enfrento con mis estudiantes? ¿Qué significa para mí la pertenencia educativa? En donde todos los docentes daban cuenta de las situaciones que vivían y cómo emblemáticamente esto suponía un tema de especial interés para el docente. Dicho sea esto de paso también, en el marco de mi investigación, a mí me toca regularmente hacer investigación cualitativa en media superior. Un sujeto difícil para entrevistar es un estudiante de media superior, un estudiante estándar, un estudiante de 15, 17 años. ¿Por qué? Porque sus intereses están en otro, y para que me den una entrevista de 1 hora y media o algo así resulta difícil, máxime después de la pandemia. Caso contrario con el docente. El docente de media, de la formación del ciclo secundario, tiene un especial interés por ser escuchado. El docente como actor es pocas veces recuperado, hay poco interés en ocasiones sobre esta figura docente, y esto implicó un espacio en donde sí fue muy rica la construcción del taller, porque pudimos conocer las experiencias de diferentes docentes en diferentes contextos, cuya única unificación en este particular fue que formaban parte de bachilleratos técnicos. Otro ejercicio así lo hicimos también en bachilleratos generales. Y de cualquier manera, el tema es que aquí tenemos a un docente que tiene una necesidad de hablar y expresarse, porque pocas veces tiene esta oportunidad en el día a día de su actividad profesional. Bien, en el día 2, como ya les había mencionado, destacamos algunas conferencias que presentamos, la doctora Zaola, la doctora Razo y su servidor, a propósito de
cuáles eran los retos que docentes en bachilleratos técnicos que se habían desarrollado en la investigación empírica. Yo trabajé sobre la dimensión jóvenes, estudiantes y bachillerato, cuáles son los problemas de la pertenencia, los retos y sus posibilidades. Y la doctora Raza habló sobre el poder de las interacciones entre docentes y estudiantes. Todo esto se desarrolla en el marco también de una discusión que permitió a partir de diferentes actividades redactar, puntuar, discutir con los docentes en grupos, en mesas de trabajo, para desarrollar luego de estas presentaciones cómo pueden fomentar la pertenencia educativa entre sus estudiantes, qué significó para ellos la pertenencia educativa, si tenía sentido o no la investigación que nosotros presentamos a los docentes en el marco de su día a día, y finalmente en el día 3 con un afán deliberativo, en el entendido de que este taller tenía como propósito la generación de una asamblea que tuviera capacidad de liberación, responder a la pregunta de cómo mejorar la pertenencia educativa en cada una de las instituciones y en el aula. Bien, este fue el procedimiento, esta fue la lógica base que abordamos. Se tomaron en cuenta, fueron 57 profesores que estuvieron en 4 grupos, se liberaron diferentes temas asociados a la pertenencia, se habló sobre diferentes dinámicas de reflexión interactiva, varios ejercicios. Estas metodologías han sido probadas en otros ámbitos, no en el educativo, pero sí sobre todo para la toma de decisiones. Algunas consultorías en Inglaterra los han llevado a efecto con buenos resultados, y aquí la readaptamos para poder hacer el taller. Estas son algunas fotos de los ejercicios que tuvimos, de las acciones que emprendimos y de cómo fuimos trabajando en esos 3 días con los profesores. Al cabo del taller, lo que generamos fue un conjunto de reflexiones obtenidas, las sistematizamos en una matriz por equipos, en donde destacamos los principales aspectos de los cuales se habló, se discutió, cuáles fueron las vertientes, y así generamos una base empírica de trabajo con la cual poder trabajar el producto que íbamos a generar, que prometimos generar el resultado de este taller, que fue el póster. Este póster se presentó tanto en México como en Inglaterra. Es el resultado derivado de la investigación que ya la doctora Cristina Saola en Southampton viene realizando desde el 2016, me parece, y al cual yo me integré ya en 2022-2023. En estos podcasts que todavía están disponibles en la página pertenenciaeducativa.com, y si no, también perfectamente se los puedo hacer llegar a nuestras islas. Dimos cuenta del resultado muy concreto de todas las discusiones, cómo poder hacer para la construcción de pertenencia educativa, insisto, en contextos educativos que no son primeras opciones, que son vistos como opciones de rescate, que son altamente estigmatizados socialmente, en el cual siempre existe una concepción contraria a lo que normalmente supone pensar en el prestigio institucional, la formación de alto nivel. Todo esto está fuera de este tipo de bachilleratos. Al contrario, son altamente estigmatizados. Los problemas que se enfrentan los docentes están asociados en buena medida con problemas de consumo de estupefacientes por parte de los estudiantes, violencia escolar, contextos de violencia abierta en las inmediaciones de los planteles, situaciones que realmente hacen difícil tanto el ejercicio de la práctica profesional docente como la continuidad normal de los estudios por parte de los estudiantes. Bien, algunas conclusiones a propósito de lo que sucedió de esta asamblea. Hay una alta necesidad, más bien, se observó un alto ejercicio de la agencia docente. Esto es, a pesar de los contextos institucionales, a pesar de los contextos sociales, económicos y laborales que experimentan docentes y estudiantes, existe un alto deseo por llevar a efecto procesos de agenciamiento docente para transformar las condiciones en las que viven estos jóvenes por parte de los docentes, en donde los docentes destacan una amplia necesidad de generar trabajo colaborativo, colegiado, en donde se pueden llevar a efecto procesos de reflexión sobre sus prácticas, que sea importante que exista un espacio de discusión con pares, vinculación directa con la academia, participación directa en la toma de decisiones por parte de los docentes sobre cómo se lleva a efecto mallas curriculares, la implementación de ciertos planes y programas, y dar cuenta de cómo cada espacio
escolar implica un microuniverso en sí mismo que debe ser tomado en cuenta. Todo esto lo hicimos en el marco de esta metodología que procuró ser innovadora, que en realidad lo es. Estamos próximos a publicar un artículo que da cuenta tanto de la metodología como de los resultados que ahora les estoy presentando, y da cuenta de que hay una clara transformación de los significados de pertenencia en los docentes al momento uno de haber asistido al taller como después de haber concluido el taller, en donde hay una discusión que permite un mejor conocimiento de lo que supone llevar a efecto un proceso de qué es la pertenencia escolar educativa, qué es para cada individuo, qué es y cómo puede generar transformaciones en el marco del espacio áulico, en las instituciones e incluso socialmente, y cómo se puede vincular con instituciones asociadas al mundo del trabajo. Bien, ¿cuáles fueron los siguientes pasos luego de la implementación del taller? La difusión del póster, que esto ya afortunadamente lo hicimos tanto con los participantes, con las autoridades de las instituciones de los docentes que asistieron, además de las instituciones académicas que remitieron fondos para la ejecución de este taller, y con otros docentes y académicos interesados que han trabajado sobre temas de pertenencia. También hemos hecho la difusión en la página web del proyecto. Se ha publicado, estamos próximos, está en un preprint de un artículo académico sobre resultados, y tenemos la intención de replicar la asamblea docente en nuevos contextos para ver cuáles son los resultados y de ahí observar las diferencias en el marco de cómo se concibe la relación de pertenencia en diferentes subsistemas de la media en México, que como sabemos es un archipiélago de instituciones, que tenemos un montón de tantas que podemos pensar que se multiplican en diferentes subsistemas y criterios, y que todo esto da cuenta de la dificultad de la implementación de, por ejemplo, un marco curricular común, la nueva escuela mexicana y demás aspectos que reclaman una atención específica sobre las necesidades y características propias tanto de los subsistemas como de los espacios escolares y sus contextos. Bien, para abordar teóricamente esta investigación y en el desarrollo del artículo que nos estamos planteando, nos apoyamos en un artículo desarrollado por Pantic, una autora que partió de cómo se construye la pertenencia escolar, y nos hizo muchísimo sentido después de recuperar y analizar los resultados empíricos de la investigación del taller. En este orden de ideas, el modelo de Pantic plantea 4 componentes fundamentales, los cuales se ejemplificaron en el taller también, y que de esto daría cuenta de cómo pensamos y concibieron, mejor dicho, los profesores, la pertenencia escolar. En primer lugar, el sentido del propósito. Este componente habla de la motivación y compromiso social por parte del docente sobre cómo se identifica y existe una relación en donde, más allá de su contexto de la condición laboral que tiene, más allá del contexto escolar en el que se encuentra, más allá de los problemas y retos que enfrenta en su práctica, el hecho de ser docente tiene un componente valórico relevante para la ejecución y consecución del ejercicio de la docencia, que motiva y genera transformaciones. Al respecto, el segundo componente supone la competencia, que son las habilidades docentes para promover la justicia social en entornos educativos. Y esto va derivado de cuáles son las características que debe de tener el docente para el ejercicio de su actividad profesional y hasta dónde puede ejercitarlas en el contexto en el que se encuentra. Esto lo vimos claramente en las diferencias que fuimos observando a partir de la antigüedad docente de los docentes que participaron en el taller. Los docentes con menor antigüedad, con mayor antigüedad, y los docentes que ya tenían más de 10 años de antigüedad. Dividimos de 0 a 3, de 4 a 7 y de 8 en adelante, de hecho de 9 en adelante. Al respecto, las competencias cambiaban, algunas tenían mejores posibilidades que otras, y vimos algunas diferencias, pero igual se hicieron presentes. El tercer componente tiene que ver con la autonomía. Y aquí voy a empezar a incorporar algunos ejemplos que voy adelantando para dar cuerpo a cómo se implementó el modelo. La autonomía en el modelo de Pantic supone la capacidad de influir y adaptar decisiones curriculares para la promoción de aprendizajes pertinentes.
Un ejemplo que nos permitió dar cuenta de esto que se presentó en el taller fue el caso de una profesora de programación que tuvo la idea de, a partir de la creación de un proyecto colegiado con un profesor de inglés y una profesora de diseño, motivar a que se realizara un proyecto común para que los estudiantes generaran apps y estas apps eventualmente las pudieran vender en una tienda de aplicaciones, en este caso la Microsoft Store o la App Store, sobre lo cual este proyecto supuso la readecuación y modificación hasta cierto punto de la malla curricular para que el aprendizaje pudiera ser pertinente. En este sentido, uno de los aspectos, de los retos que supone la implementación de la nueva escuela mexicana, precisamente tendría que estar concebida desde esta lógica, a partir de un diseño en donde el docente tiene que ser proactivo sobre la articulación y adaptación de estas decisiones curriculares, en donde pueda, no me gusta la palabra facilitador, pero pueda contribuir para que haya una vinculación del aprendizaje pertinente por parte de sus estudiantes y rompa con un estamento tradicional del modelo de enseñanza-aprendizaje. Al respecto, también en el último punto del modelo de PANTIC está el de reflexividad, en donde el docente tiene la capacidad crítica de evaluar las propias prácticas y los contextos sociales que vive. En este sentido, un ejemplo que nos resultó paradigmático fue, por ejemplo, algunos profesores, una profesora muy en concreto, que destacaba que para ella era importante que criticara a ella misma su práctica docente. Si bien es cierto que se encuentra con un contexto muchas veces hostil para el ejercicio de su actividad, ella dice, también tengo que evaluar de mí misma y saber si en realidad estoy llevando a efecto una comunicación proactiva, una comunicación eficiente con mis estudiantes, si entrego con claridad cuál es la planeación, cómo va a ser la evaluación desde el inicio del semestre, si el problema no estoy siendo yo de alguna manera. Y esto también supone un ejercicio crítico que debe de cuestionar cuáles son las condiciones desde las cuales puede llevar a efecto su actividad docente. No es lo mismo que contando con todas las condiciones para procesos de descarga adecuados y bien ejecutados, un docente tenga bien llevar un efecto reflexivo que mejore su práctica. En cambio, cuando existe un profesor taxi que ve en varias instituciones, clase, que tiene condiciones laborales en donde normalmente son de saturación de horarios, clase, con una reducción salarial absolutamente sostenida. En este sentido, y sin embargo, la reflexión forma parte también de uno de los elementos del modelo y que se evidenció en el taller. Y estos 4 componentes nos permitieron hacer un análisis con el cual empezamos a generar análisis preliminares y ahora estamos por publicar un artículo derivado de este taller y a partir de este marco interpretativo. Bien, algunos aspectos que podría destacar brevemente del resultado del taller. ¿Cómo mejorar la pertenencia educativa en mi propia aula? Uno de los aspectos fundamentales que nos llamó mucho la atención, desde la cual fue unánime, fue la necesidad de que los docentes conozcan a sus propios estudiantes. Esto supuso incluir la identidad juvenil del estudiante a fin de mejorar formas de diálogo, de empatía y reconocimiento de sus propios contextos y situaciones. Esto supone entender al estudiante como joven, no como matrícula, no como alguien a quien se le tiene que dar atención escolar porque llegan y todos pareciera que son iguales, sino que entender cuáles son sus contextos sociales, cuáles son algunos criterios sociodemográficos y algunos rasgos sociales de los cuales entender sus problemáticas contribuirían en mucho a mejorar la relación de pertenencia educativa dentro del aula y también a comunicar mejor los contenidos, a que se genere conocimiento pertinente. Al mismo tiempo, también observamos la necesidad de cuestionar frecuentemente la actuación docente en el aula, lo cual recupera la dimensión de reflexividad, generando una actitud crítica desde la propia práctica docente para mejorar con ello su actividad. Al igual repensar la evaluación. Esto se hizo en 2023. Uno de los aspectos sobre los cuales nos encontramos empezó aquí y en el contexto de los bachilleratos generales y más, es tener que empezar a repensar los criterios de evaluación. Partir de un enfoque no punitivo que facilite la construcción de saberes, pero al mismo tiempo entender que, por ejemplo, desde
noviembre de 2022 apareció en el mundo la inteligencia artificial y eso ha modificado terriblemente los contextos de evaluación, de tarea, de presentaciones. Y es otra actividad más que el docente tiene que echarse al hombro para saber cómo resolver. Y esto supone también otro trabajo extra que tiene que realizar. ¿Cómo mejorar la pertenencia educativa ahora, en el caso de la propia aula, pero promoviendo también actividades lúdicas o de gamificación? Y esto también supone otro reto. En el contexto en que después de la pandemia tenemos una disminución sostenida de la atención en el aula, el docente se tiene que ver en la imperiosa necesidad de tener que inventarse formas lúdicas y gamificadoras para poder captar la atención. Estamos trabajando en contra de una economía de la atención de nuestros estudiantes, en donde hay que lidiar contra el celular, contra aspectos que derivan en el desinterés y desánimo, porque pues, se considera que lo que se aprende es poco relevante, poco importante, y lograr ese enganche con los conocimientos, cuando se logra, esto en todos los sistemas de media que hemos evaluado, genera una transformación y un aprendizaje significativo del estudiante y un gusto mayor por el desarrollo de la actividad docente por parte del profesional. Sin embargo, esto sucede las menos de las veces y es otra carga que ha supuesto la generación de nuevos criterios de los cuales construir experiencias lúdicas, innovadoras y gamificadoras. Resulta imperioso absolutamente el impulso del trabajo colegiado. Es muy lamentable que haya, las menos de las veces, se integren contenidos y estrategias didácticas que vinculen a docentes de otras materias, que vinculen a las autoridades y que generen la dimensión de claustro docente. Por el contrario, las más de las veces hemos observado docentes que van a dar clases, se van a otra institución, dan clase y no tienen, en muchos casos, relación y vinculación con otros académicos de las instituciones. Esto incide negativamente, primero, en un marco común de guía para poder generar saberes significativos que pudieran ser potenciados a través de la articulación con otros contenidos en la malla curricular, como lo ejemplificó la profesora que a partir del ejercicio que hizo de vincularse con otros docentes, logró impulsar a sus estudiantes para que pudieran orientarse hacia el desarrollo de aplicaciones. Algunos de estos estudiantes se han formado para el trabajo a partir de esta experiencia que incidió positivamente en sus trayectorias. Bien, algunos temas asociados a los contextos laborales. Sin lugar a dudas, es como un ejercicio brevemente de una sopa de palabras realizada en Atlas TI, que es un programa de análisis cualitativo, logró ver la falta de infraestructura, problemas derivados de la poca visión de futuro por parte de los estudiantes, pero también de los docentes, en donde dan cuenta de que cambios recientes en el programa de estudio inciden sobre cómo tienen que desarrollar la práctica. Los docentes no reciben la capacitación necesaria para cumplir con la carga administrativa que requieren los cambios. ¿Cuáles han sido? Cuando se habló de la educación por competencias, se tenía que trabajar con la orientación de educación por competencias. Nunca había una capacitación, llegó el libro y nada más. Ahora llega una nueva reforma que implica la educación de la nueva escuela mexicana, llegan un conjunto de orientaciones, pero no hay una capacitación suficiente para que el docente sea capaz de orientar su práctica profesional y sus saberes hacia una nueva filosofía pedagógica. En este mismo sentido, hay también un problema grave que supone la habilitación de docentes como tutores. Dada la necesidad de la existencia de la figura del tutor en diferentes ámbitos de media, muchos de estos, sin tener una formación asociada y necesaria para llevar ejercicios de tutoría de diversa índole, son habilitados por parte de las instituciones para que hagan frente a esta necesidad institucional. Y sobre ello incide necesariamente en detrimento de la práctica docente, de los procesos de enseñanza-aprendizaje, de las responsabilidades institucionales que hay que llevar a efecto y de un montón de aspectos y asegures que tenemos que resolver en el inmediato. Además, siempre está el tema de la estructuración, grupos de hasta 60 estudiantes, en donde, por ejemplo, hay docentes que en un semestre pueden tener
arriba de 250 o 300 estudiantes, lo cual hace imposible que se pueda llevar a efecto un proceso de seguimiento y de generación de conocimientos en donde aparece inevitable los procesos de simulación por la cantidad de atención docente que lo supone el tener atendidos para un solo profesor a 250, 300 estudiantes. Además, ahí hay que sumarle el problema que supone la desafiliación, que es un problema sine qua non fundamental del primer nivel de educación media, que es el desinterés. Hay una suerte de trabajar sobre la pedagogía del aburrido para ver cómo transformamos eso, porque no se ha sabido hacer frente al problema. Es un tema que es recurrente en nuestros estudiantes y que nuestros docentes están haciendo lo que pueden. No hay una orientación institucional guiada, no hay criterios para poder revertir estos procesos, y lo que se ha trabajado está en proceso. Lo que se había desarrollado, por ejemplo, en Mejoredo, ahora quién sabe qué continuidad tendrá, pero es un tema que está ahí presente, que lo dejaron los docentes y que forma parte de la lógica de cómo experimentan su día a día. A esto se le suman los problemas económicos y familiares de los estudiantes, que inciden necesariamente en la formación. Si nosotros recuperamos, por ejemplo, las mediciones nacionales en media superior, tenemos RENDEPS, la encuesta de deserción en educación media superior del 2012, en donde los tres factores a nivel nacional asociados con el abandono escolar están en el orden de problemas económicos, problemas académicos que tienen que ver con la alta reprobación y problemas socioemocionales. Estos se cambian o se modifican en su jerarquización en las diferentes zonas y estados del país, pero siguen siendo puntuales en términos de la desvinculación, la desafiliación y los problemas de pertenencia con la escuela. ¿Qué otros retos se enfrentan con sus estudiantes? Como ya mencioné, también los problemas emocionales, de salud mental, apatía, baja autoestima, los conocimientos previos deficientes que nos están formados, y esta es una constante en donde los académicos de licenciatura echan la culpa a los de media a los de secundaria, los secundarios de primaria y los de primaria a la familia. En cualquier caso, hay un problema que hay un poco conocimiento sobre elementos básicos y una malla elementos básicos de conocimiento para poder desarrollar la malla curricular que se necesita. Tenemos una formación en la amplitud de la media orientada hacia la formación de bachillerato general. Esto imposibilita pensar trayectorias distintas a la formación general, en donde la formación técnica y la formación para el trabajo coinciden varios investigadores, deberían de integrarse dentro de la malla curricular como un elemento asociativo que le daría identidad a la educación media superior, porque esta carece como tal de una identidad en sí misma. A diferencia de la educación superior, que se entiende como una formación hacia la formación profesional, y la educación básica como la adquisición de las primeras letras, los primeros saberes fundamentales en el desarrollo de un individuo, la educación media siempre ha tenido un problema de construcción de identidad, dada su doble función de formación para la educación superior y o para el trabajo. Tiene un problema en donde las deficiencias de los conocimientos previos, además del anquilosamiento de modelos curriculares basados en la Escuela Nacional Preparatoria del siglo XIX, han insistido en concebir a la media superior orientada básicamente hacia la formación de bachilleratos generales preparatorias, que inciden en detrimento de otros subsistemas y otros modelos de formación, entre ellos la formación para el trabajo. Como ya mencioné antes también, el tema de ganar al celular o trabajar en contra de la economía de la atención supone una redimensión de cuál es la posición del docente a propósito de su labor y cuáles podrían ser algunas políticas institucionales que consideren este contexto de nuestros nuevos estudiantes después de la pandemia, en donde se ha destacado que este es un problema que llegó para quedarse, o al menos no se ha ido y no se va a ir en un largo tiempo, sumado al consumo de sustancias psicoactivas, y que es otro problema que viven los docentes, y junto con la regularización del nivel académico, después de la pandemia, que supuso un mayor rezago educativo en voz de muchos docentes, y así también de algunas mediciones nacionales.
y es demasiada carga académica, demasiada carga tanto en contenidos como carga para trabajar y para llevar a efecto procesos educativos que permitan la flexibilidad en el docente. Bien, también se destaca, a propósito de qué es la pertenencia escolar después del ejercicio del taller, la necesidad de sentirse identificado con el entorno escolar, que las autoridades tomen en cuenta tanto a sus docentes como a sus estudiantes, insisto, y dicho de manera reiterada por docentes, que puedan conocer a la comunidad escolar, quiénes somos. Este desconocimiento mutuo hace imposible que se trabaje con un otro significativo, sino que se habla con un otro que solamente está ahí, con el cual puedo coexistir, pero no en un mismo espacio escolar, pero no convivir. En otro sentido, también se habló de la necesidad de contribuir a la formación de un ciudadano responsable, éticamente responsable, con un conjunto de elementos que ya no están formando parte de la educación media en el bachillerato técnico, o que así lo dijeron los docentes. Y destacar que la pertenencia también en buena medida supone la necesidad y el gusto de estar por parte de los docentes donde quieren y consideran que deben estar, porque esto fortalece su plan de vida. Esta dimensión y esta lectura sobre la pertenencia es realmente significativa en el entendido de la situación que vive México a propósito de su cuerpo docente. En media, en básica y un poco también en superior, pero a diferencia de países europeos y otros países o en Estados Unidos, para que una persona pueda tener la autoridad de estar frente al grupo, necesita un curso de al menos 2 años de formación docente. Incluso en Sudamérica, este mismo principio se constituye en la formación normalista. Cuando llegamos como investigadores educativos y presentamos resultados y destacamos que en México nuestros docentes son profesionistas habilitados para la docencia, en muchos de los casos, inmediatamente hay un levantamiento de ceja, porque hemos dejado de tener relevancia sobre este aspecto que es tan relevante y estratégico para el desarrollo del país. Una persona que esté frente al grupo, en cualquiera de los casos, necesita una formación que sostenga y sostente cómo y por qué está ahí y de qué manera puede incidir positivamente en la vida de otras personas a partir de un salón de clases. Y sin embargo, tenemos docentes nacionales que están ampliamente vinculados con que la docencia, a pesar de que no la habían contemplado en muchos de los casos inicialmente, formará parte de su vida y es un elemento que los nutre, a pesar de todos los sinsabores que puedan tener la profesión y específicamente los contextos que nos narran. Y bueno, esto supone también que institucionalmente la educación, las instituciones de media deben dar un significado a lo que supone su ser estar en la escuela para el docente y que genere un proyecto, que no se entienda como una chambita extra, pues se asiste y se gana un salario bastante limitado. Finalmente, es crucial crear un ambiente de aprendizaje favorable en la escuela, en donde se pueda promover el respeto, la convivencia positiva y la participación estudiantil. Esto supone además mejorar relaciones entre docentes y estudiantes, reconocer cuáles son los logros y la diversidad estudiantil y trabajar desde la empatía y la motivación. En este orden de ideas se supuso también que es importante desarrollar estrategias de enseñanza-aprendizaje atractivas, valorar los intereses y necesidades de los estudiantes, reitero, entender a los estudiantes como jóvenes y en el entendido también que ni todos los estudiantes son jóvenes, ni todos los jóvenes son estudiantes, además de fomentar actividades extracurriculares que sean vinculantes con la posibilidad de generar interés por parte de la comunidad escolar. Y finalmente, la coordinación del trabajo en las academias, el trabajo colegiado. Sin más, y también dar un espacio para que podamos compartir un poco, cierro aquí mi presentación y dejo de compartir. Bueno, pues agradecerle, doctor, lo que ha compartido, el conocimiento, sobre todo muy interesante. No sé si los compañeros, las compañeras que están en el auditorio tengan alguna pregunta, ya sea que pasen con el maestro Rigoberto, ahí tienen una computadora que está conectada hacia la sesión, o que los puedan pasar en una tarjetita
sus dudas, comentarios, preguntas, aportaciones, reflexiones. Mientras nos llegan, a mí me pareció muy interesante lo que nos acaba de compartir, doctor. Creo que nos deja muchos puntos para reflexionar dentro de nuestra dirección general, sobre todo reflexionando sobre cuál es la práctica docente al interior de nuestros planteles, sobre todo cuando tenemos a población adulta, ¿no? Que de repente escapa de este imaginario de dar clases, ¿no? Que de repente trae ahí, pues obviamente algunas problemáticas, trae cuestiones de tiempo, pero trae cuestiones también de familia. Entonces, ¿cómo ajustamos nuestra práctica docente a esas personas y a esos contextos? También me surge mucho la duda aquí, bueno, no duda, la reflexión de cuáles son los retos para nuestros docentes que están atendiendo a personas con discapacidad dentro de nuestros planteles, ¿no? Porque creo que eso es también otro mundo para explorar la docencia desde otro punto de vista. También reflexionar sobre los retos, los contextos en los que estamos, porque tienes planteles, por ejemplo, en Monterrey, que tienen pues una capacidad instalada importante, pero también están rodeados de tecnología, pero también tenemos planteles que no tienen esas condiciones, ¿no? Entonces, ¿cómo desde esos contextos estamos viendo nuestra práctica docente? Y este concepto que propone sobre pertinencia educativa me parece muy amplio centrarlo en estos conceptos de sentido de propósito, competencia, autonomía, flexibilidad. Creo que nos deja una gran tarea, pero creo que ahí alguien ya está listo, maestra Seiri, si no me equivoco, es usted. Adelante, por favor. Pues muy buenas tardes, gracias doctor por compartir con nosotros esta excelente presentación y esta investigación que bien es cierto, es sumamente importante coadyuvar con la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo y que gratamente podemos decir, nuestro equipo, el equipo 1 en la mesa de trabajo que trabajamos en la línea de educación, hay muchas coincidencias con lo que usted acaba de exponer. Y claro que sí, estamos prestos, estamos pendientes en poder trabajar en esa línea de investigación que ustedes ya traen y poder aportar todo esto que estuvimos trabajando en nuestras mesas de trabajo, que realmente hemos detectado todas estas áreas de oportunidad dentro de nuestro subsistema y que realmente esta cuestión que nos trajo la pandemia y que llegó para quedarse nos ha dado un retroceso, pero creo que con una disposición y con esa convicción sobre todo de estar frente a grupo que es incidir en la vida precisamente personal, emocional de estos jóvenes de la educación media superior, pues nos abren ese panorama. La verdad, muy agradecida con la ponencia, con lo que usted nos acaba de presentar y esperamos poder en un momento trabajar con usted, porque ya traemos algo ya investigado y trabajado y que podamos compartir también con usted. Muchas gracias. Porque para la formación adulta, en este caso la DGCPT es responsable de la formación para y del trabajo que se imparte en centros de capacitación para el trabajo como el CECATI y el ICAT. Tenemos un poco conocimiento empírico de lo que sucede ahí. Si acaso la investigación de las experiencias significativas que ha recabado Enrique Pic, también de Rey Rivero, son un aporte importante de lo que se conoce a propósito de FED, pero hay un desconocimiento fundamental de cómo se podría vincular con programas que son absolutamente necesarios. Por ejemplo, la vinculación que pudiese existir de los bachilleratos técnicos y profesionales para el trabajo en el marco de la actualización curricular para CECATIS e ICAT. ¿Cómo se puede entender la capacitación docente y la implementación, por ejemplo, de la formación dual? Supone un reto desde el cual se puede trabajar a partir de este marco metodológico que yo aquí propongo, con el cual a mí me encantaría poder también trabajar con ustedes, porque en realidad estos aspectos que menciona la maestra Isla sobre cómo trabajar con la discapacidad, cuáles son los retos y contextos, cuáles son las diferencias regionales, cómo implementar un modelo educativo que plantea un marco curricular común
habría que cuestionar cuál es la pertinencia de la implementación de saberes en un marco curricular común en diferentes regiones. Y esto supone en principio trabajar desde el desconocimiento, porque no tenemos investigación empírica que permita validar y confrontar este tipo de situaciones de las cuales poder generar nuevos lineamientos disciplinares, de actualización docente, de implementación del currículum hacia los problemas particulares que ustedes tienen en los contextos específicos en los que llevan a efecto su actividad. No sé si alguien me tuviera alguna pregunta con respecto a que ustedes hacen que trabajen. ¿Bien? Pues sí, complementando lo que comenta la maestra Sei, desafortunadamente nosotros que nos dedicamos a hacer investigación para participar en estos foros, buscando casos de éxito en capacitación dual para CECATI, no existe. Desafortunadamente somos una institución o un subsistema que se dedica a la capacitación para el trabajo y no hay un caso de estudio de éxito, por ejemplo, en la implementación del trabajo de la educación dual. Sería muy bueno con esta investigación que usted hace, doctor, sentar unas bases sobre algo que usted ya ha iniciado y complementarlo con un acercamiento con todos nosotros, ya que ya contamos. Sí, no tenemos un caso de éxito para analizar. Y con lo que usted ha hecho, pues sienta las bases para que se acerque a nuestro subsistema y compartir experiencias de la investigación que nosotros hemos estado realizando y en conjunto poder lograr por fin un caso de éxito en la implementación de la educación dual con centros de formación del trabajo y la Ibero. Muchas gracias y su ponencia muy interesante. Sí, no, incluso yo quisiera sumar a lo dicho por la profesora, además de que no existe una vinculación con la formación dual que debería necesariamente de existir, tendría que haber una vinculación con programas insignia del gobierno anterior y que da continuidad el presente, que es el de Jóvenes Construyendo el Futuro. O sea, la formación para el trabajo en ciertos contextos a partir de las ciertas lógicas de incorporación de lo que hace CECATI y UICAT, perfectamente también podrían ser vinculantes con ese tipo de programas. No pueden ir por separado, porque es formación para el trabajo. Y la formación para el trabajo tendría que incluir también a los jóvenes que están construyendo el futuro, en esta teoría, en esta lógica, y un conjunto de programas que podrían incidir sobre el grupo objetivo que atiende este tipo de programas. Porque también la formación para el trabajo no nada más debería estarse pensado para la formación adulta. O sea, en buena medida está perfecto que así sea, pero tendría que abrirse la posibilidad para una estructuración de un marco más amplio de qué significa la formación para el trabajo para diferentes sujetos que forman parte de las instituciones escolares como tal. Gracias, gracias, doctor. Quisiera hacer una precisión respecto a esto que se comenta. La maestra Islas también la liga y todo esto para que pueda quien quiera tener acceso a la información disponible. Nos cruzamos un poquito. Quería comentarles, me gustaría precisar respecto a lo que comentan sobre dual. Es que hablar de que no tenemos un caso de éxito es porque no se implementa educación dual en centros de formación para el trabajo. No podemos tener un caso de éxito de algo que no se está llevando a cabo. Y también es importante enfatizar que no es porque no se quiera. Tenemos un marco normativo en el que Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, desde su naturaleza, con los estudiantes, no puede dar educación dual. Entonces, la labor de la Dirección General es ser la entidad formadora de instructores de las empresas de educación dual. Estamos a otro nivel dentro del acuerdo secretarial de la impartición de dual. Ahora bien, que hay experiencias que se pueden acercar a dual, que hay experiencias que se pueden retomar para que manifestemos la necesidad que ya se ha expresado de alguna manera con el comité directivo de dual y con las personas que se encargan de ir generando todos los posibles cambios al acuerdo que en este momento tenemos. Eso sí se puede, pero no podemos generar incluso investigación de educación dual
cuando en el hecho no podemos impartirla con nuestros estudiantes. Entonces es importante también tener el contexto, saber el por qué no se lleva a cabo hoy día y, bueno, en este tenor, pues que también sepan que lo que se está empujando es precisamente para que desde centros de formación para el trabajo se pueda dar este tipo de educación. Evidentemente no sería como se da en otros subsistemas, pero sí nos estaremos sumando de algunas formas y sobre todo empujar para que la normativa se flexibilice de tal manera que podamos hacer participación. Gracias. Les estaba escuchando un poquito mal, estoy tratando de entender y yo coincido con lo que dice la persona. Sí, efectivamente no existe el marco normativo como tal, pero me parece que tendría que existir o darse las condiciones para que esto se lleve a efecto, dada la pertenencia y vinculación que existe con la formación dual. Es un modelo que tendría que replantearse en el marco de los horizontes de la SPT, por ejemplo, me parece. Pero sí, entiendo que el problema que plantea Ursula tiene que ver con que en realidad el marco normativo como está ahora no existe para que suceda así. Me parece que se tendría que pensar en el rediseño de esto. Buenas tardes. Doctor, muchas felicidades. Creo que los aportes que nos ha compartido nos van a ayudar bastante en reorientar nuestros esfuerzos. Soy su servidor, Luis Fernando Torres Marroquín, director de un CECATI al sur de la Ciudad de México, y dentro de toda la información tan rica que nos compartió hay algo que me gustaría conocer. Coincido plenamente en que un factor importante para el crecimiento de cualquier tipo de institución es el reforzamiento del sentido de la pertenencia. En ese tenor, ¿qué experiencias o qué estrategias han implementado para fortalecer este aspecto? Sí, bueno, muchas gracias, Luis Tocayo. Al respecto, lo que estamos empezando a hacer es justamente la implementación del póster. En este momento, después de haber realizado el taller, realizado el póster, presentado en espacios académicos, lo hemos dado a docentes de las escuelas docentes que vinieron de diferentes escuelas. Ellos los han empezado a implementar en su actividad profesional y en algunos casos, lamentablemente los menos, los pósters han servido para redefinir formas de acción institucional en las acciones prácticas desde los directores de escuelas para fomentar sobre todo el trabajo colegiado y también un mejor conocimiento del estudiantado y de sus docentes, la búsqueda de espacios de comunalidad que permitan colectivizar experiencias que dinamicen el sentido de pertenencia. Eso sí se ha logrado y se ha implementado a partir de la realización del póster. En este momento nos estamos dando a la tarea de sistematizar las experiencias para publicar los resultados. Y también en el segundo taller que ya se llevó a cabo, estamos haciendo lo propio. El tema pues, también tiene que ver con tiempo, recursos, condiciones, pero lo que sí puedo dar cuenta, al menos desde lo no publicado, pero lo sí visto y relevado, es que los profesores que asistieron a estos talleres, que formaron parte de la realización de este póster, que se les socializó, que lo pusieron en sus escuelas, que lo colectivizaron y que generaron el interés legítimo de sus directores y autoridades, generaron políticas de acción que han incidido y están incidiendo positivamente en la generación de pertenencia. Especialmente en el caso concreto de los docentes, lo han llevado al espacio áulico y esto les ha mejorado en buena medida un ejercicio reflexivo de su quehacer y también un ejercicio crítico de las situaciones que viven y de cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus capacidades de acción. Muchas veces ponerse la camiseta implica llevar a efecto acciones desde las cuales no hay un conocimiento particular del hecho. Por ejemplo, muchos profesores empezaron a cuestionarse si en realidad tenían la capacidad de ser tutores de atención socioemocional. Decían, pues es que yo no tengo idea de esto, no debería yo de dar esto. Tengo que formarme al respecto y exigir que me den una formación conducente si quieren que yo dé esto, pero yo no puedo hacerme cargo de
del bienestar socioemocional de un estudiante si yo no tengo una preparación para ello. Y esto implica dinamizar un pensamiento crítico desde la actividad docente que justifique el hecho de que no nada más es ponerse la camiseta, sino desde dónde, por qué y qué consecuencias puede tener el hecho. Entonces, en concreto, hasta ahora, de lo que hemos podido documentar, insisto, estamos próximos a generar artículos. Sobre ello ya han publicado y está disponible la investigación de la doctora Cristina Saola. Y pues sí, eso podría decir en principio que es lo que sí ya se ha generado y se ha conseguido. No me parece poco, dicho sea de paso. Pues sin más, agradecerle, doctor, por supuesto que el reconocimiento al que vamos a dar lectura en este momento se lo vamos a hacer llegar en físico, junto con un presente de parte de la comunidad del Centro de Investigación y de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo. Y bueno, me voy a permitir leer. Dice: el Centro de Investigación y Desarrollo de la Formación para el Trabajo otorga el presente reconocimiento a Luis Antonio Mata Zúñiga por su participación como ponente en la conferencia magistral Asamblea Docente y la construcción de pertinencia en la educación media superior, llevada a cabo el 8 de noviembre del 2024 en el marco del segundo Seminario Nacional de Investigación sobre la Formación para el Trabajo. Pachuca de Soto Hidalgo, a 8 de noviembre del 2024. Doctor, pues con esto cerraríamos, nuevamente agradeciéndole el tiempo y bueno, si me deja ahí algunos links donde podemos seguir su trabajo, con muchísimo gusto los compartimos con todos los presentes en el auditorio. Agradecerles el tiempo, el espacio y el compartir. Sí, estoy en la mejor disposición para ello. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Es un gusto estar con ustedes.